Nos encontramos en la sección de Bejucotai. Esta parashá de Bejucotai es conocida por las bendiciones que aparecen en el principio y, como dicen los Jajamim, las tojajot, las reprimendas si el pueblo de Israel se aparta del camino de la Torá. Una de las reprimendas que nos habla la Torá en la sección de Bejucotai, y no solamente es una, sino vamos a decir es un punto a analizar y comprender el concepto de las tojajot, de estas reprimendas que la Torá habla, dice Beshabarti et geon uzhem. Voy a romper, voy a quebrar el orgullo nacional. Dice en la Torá, en la sección de Bejucotai, que vamos a decir todo, se podría explicar, aparece, se puede descifrar en esta clalá que después la Torá hace extensivo en un montón de cuestiones. Pero dice la Torá, Beshabarti et geun uzhem. Voy a romper, voy a quebrar el orgullo de su fuerza, el orgullo nacional. Eso es una de las kelalot que la Torá nos habla esta semana, que Hashem va a romper nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro honor, que lamentablemente fuimos testigos no hace mucho tiempo de este orgullo nacional que fue quebrado, que fue vapuleado. Haz de Shalom, que no vuelva a pasar. Que vemos que el Am Israel, el pueblo de Israel, tiene eso, que vimos en la historia que muchas veces fue quebrado este orgullo nacional, la destrucción del primer templo, del segundo templo, más allá de todas las calamidades habidas y por haber, se quebró ese espíritu, ese orgullo nacional. Como la profecía dice en Jeremías trae en Isaías trae la Torá, el profeta Isaías cuando habla de la llegada del Mashiach, nos habla de la Geulá, Jerpat Amó y Asirme Kol Haaretz, la vergüenza del pueblo de Hashem, la vergüenza del pueblo de Hashem va a ser sacada, va a ser extirpada de toda la tierra. Jerpat Amó, la vergüenza. El pueblo de Israel en el Galut, en el exilio, vive esa vergüenza que habla la Torá y se explaya la Torá en explicar ese orgullo nacional del pueblo de Israel en su tierra y cómo va a volver con la Geulá cuando las cosas se pongan ordenadas en su lugar. Jerpat Amó, la vergüenza de su pueblo, y Asirme Kol Haaretz, Hashem la va a sacar de toda la tierra. Entonces, ¿a qué se debe todas estas kelalot que la Torá nos habla? Y la Torá sigue diciendo, no solamente voy a quebrar su espíritu, sino que la Torá sigue diciéndonos que voy a desolar sus ciudades, voy a desolar la tierra, voy a desolar su santuario. Habla de la desolación, habla que va a ser algo árido. Así nos dice la Torá, Bashimoti ani et haaretz, yo voy a desolar la tierra, Veyamemu aleya, y los enemigos la van a hacer árida a la tierra de Israel. Y no solamente eso, las ciudades también, y como claramente dice la Torá, van a ser perseguidos por el enemigo, Haz de Shalom. Y también dice que el Bet HaMikdash, Beashimoti el Mikdashihem, voy a dejar desolado los santuarios. Hashem va a desolar los santuarios, Beashimoti ani et haaretz, y voy a dejar desolada la tierra y sus ciudades, y todo lo que ustedes van a plantar va a ser algo vacío. Esas son lo que dice la Torá, la reprimenda. Evidentemente esto no es un castigo, esto es una lección para que el pueblo de Israel vuelva a su sano camino. Y vamos a tratar de entender a qué se debe toda esta desolación, este desierto, este quiebre de nuestro orgullo nacional.
Así comenzamos justamente lo que la Torá se extiende en esta parashá, en las reprimendas, en definitiva para el crecimiento del pueblo de Israel y que entienda dónde está su lugar. Para comprender justamente, nosotros empezamos por las Kelalot, por las Tojajot, pero la Torá comienza, la parashá Bejucotai, evidentemente, con la palabra Bejucotai. Vamos a ir directamente al principio. Nos dice la Torá, y Bejucotai teleju, si ustedes van a ir por mis leyes, ve mitzvotai tishmoru, y van a cuidar los preceptos, y Hashem nos garantiza y nos asegura y nos promete todo el bienestar, la lluvia y los frutos, y va a haber paz en la tierra, y ustedes van a estar tranquilos en la tierra, y ningún enemigo los va a perseguir. Todas cosas bonitas a raíz de si las personas vamos, el pueblo de Israel como nación, como hablamos al principio, que esto hay que entenderlo a nivel nacional, si vamos por el camino de la Torah. Jajamim advierten una especie de redundancia en los primeros versículos de la Torah. Si ustedes van a ir por el camino de los mandamientos, Bet mitzvotai tishmoru, y vas a cuidar la mitzvot. Señores, pregunta Rashi, preguntan todos los comentaristas, mandamientos, leyes y mitzvot es exactamente lo mismo. Aparentemente acá hay una redundancia. Bejucotai teleju, Bet mitzvotai tishmoru, y vas a cuidar la mitzvot. Aparentemente esto es algo redundante. La Torah dice, si ustedes van a seguir por mis leyes y van a cuidar mis estatutos, mis mitzvot, aparentemente es lo mismo. Una cosa que la otra, es como que se repite dos veces el mismo tema. Rashi ya advierte, el comentarista básico y clásico de la Torah, advierte esta pregunta. ¿Por qué dice dos veces lo mismo? Si van a ir por el camino de los Jukim y vas a cuidar la mitzvot, Jukim y mitzvot, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me quiere decir la Torah? Rashi dice una palabra que nos trae muchísima luz y debe traer mucha luz, como dije, a la persona y a un carácter nacional también. Lo que pretende Akadosh Baruj Hu, lo que pretende Hashem, es no solamente que cumplamos las cuestiones a nivel coyuntural, la mitzvot a nivel coyuntural, sino, como dicen las palabras de Rashi, Amelim Batorah, que la persona se esfuerce en entender todo, que se esfuercen en entender las mitzvot. Eso es lo que nos dice Rashi. Rashi advierte y hace la pregunta, aparentemente redundante, dice dos veces, vas a ir por el camino de los Jukim, vas a ir por el camino de las leyes, y después dice, vas a ir por el camino de las mitzvot. Es lo mismo. Dice, no, no es lo mismo. Son dos estratos, son dos capas. La segunda capa es la capa coyuntural. Están las mitzvot, el talit, el tefilim, el kasher. La persona cumple, pero si realmente queremos bendiciones en nuestra vida, la persona tiene que intentar buscar lo profundo de cada mitzvah, lo profundo de cada estudio de la Torá, que no sea una mera cuestión del pasado, sino como evidentemente nos dedicamos ya hace mucho tiempo, los jajamim, en forma experta, se preocupan, se interesan no en cada palabra, en cada letra, como es sabido que tenemos ahora en nuestras manos, hemos legado un midrash, que se llama Midrash Rabbi Akiva. ¿Y de qué se trata este Midrash Otiot Rabbi Akiva? Las letras de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva no solamente interpretaba evidentemente la Torá, los versículos, las letras, incluso las letras, las palabras y las letras. Se llama Otiot Rabbi Akiva, es un Midrash que Rabbi Akiva explica cada letra y letra, su formato, su forma. Cada cosa y cosa está explicado, cada cosa tiene una explicación moral, ética. Cada vez que estudiamos la Torá, entendemos más a Hashem. En definitiva, estamos realzando el kavod de Hashem, el honor de Hashem. Eso hacemos cuando estudiamos Torá, cada versículo, cada vez estamos entendiendo mejor a Hashem y estamos reafirmando y estamos descubriendo el kavod Shamaim, el honor a Hashem, como cantamos hace poco tiempo atrás en Simchat Torah, Sisu besimhu besimchat Torah, alegrémonos en la Torah. Sisu besimhu besimchat Torah,
utnu kavod la Torah, y démosle el honor a la Torah. El honor a la Torah significa cuando la persona interpreta, analiza y descubre una nueva faceta, una nueva interpretación que nos hace más humanos, que nos acerca más a Kadosh Baruj Hu, y así cumplimos esta hermosa canción que cantamos. Y sube Simjú, el pueblo de Israel está contento. Besimchat Torah, utnu kavod. Utnu kavod la Torah, nosotros estamos reafirmando el honor de Kadosh Baruj Hu, el orgullo de Kadosh Baruj Hu. En definitiva, nosotros nos enorgullecemos en cada palabra, en cada interpretación de la Torah, como dice el Pirkei Avot, el famoso Pirkei Avot que nosotros conocemos, en Kavod la Torah. No hay otro Kavod en el mundo sino la Torah. Cada vez que descubrimos, develamos una faceta nueva en la Torah, estamos descubriendo, nos estamos acercando más al Melech HaKavod, a Kadosh Baruj Hu, que está sentado en Kisei HaKavod. Entonces, eso significa Imbejukotai Teleju, que vamos a ir por los Hukim. No es una redundancia, al final habla de las mitzvot coyunturales. El objetivo es encontrar en eso coyuntural la profundidad de cada cosa, en definitiva el misterio profundo de cada cosa, y vamos a descubrir el misterio profundo de cada ser humano y de cada animal y de todas las creaciones. Es otra vida completamente, no es una vida del lugar, del momento, de nuestra vecindad, es una vida que el Yehudí lleva el Kavod Shamaim, el honor a Hashem en todos lados y a todas partes. Es otra vida, es vivir justamente con ese objetivo. Como dice el Salmo 20, conocido por nosotros, dice, Ela berreje, vela besusim, veanagnu beshem Hashem. Dice que ellos, los pueblos del mundo, viven berreje u besusim, con carros y con caballos. Ela berreje, vela besusim. Veanagnu beshem Hashem naski. Pero nosotros vivimos con el nombre de Hashem. Es otra vida, es otro objetivo, es otra meta, es otro horizonte. Uno vive con el carro y con el caballo. Perfecto, esa es su vida y no hay problema. Pero el pueblo de Israel va más allá de la coyuntura del caballo y de la carreta y del carro. Nosotros vamos, Beshem Hashem. Hashem nos exige, Hashem pretende del pueblo de Israel el Shem Hashem. El estar, por eso es Hasbe Shalom, que la Torah trae todas las lecciones y todas las reprimendas que hablamos al principio, es para que el Yehudí entienda que la falta del Kavod Shamayim, que la falta de ser profundo en lo que uno hace, eso trae la falta de Kavod de la persona. Y volvemos al principio, como hablamos antes, eso trae como consecuencia lo que dice la Torah, lo que hablamos antes, que Hashem va a romper nuestro Kavod, romper nuestro orgullo nacional. Y si lo vimos, exactamente lo vimos. Hashem va a romper el orgullo nacional, ¿por qué? Porque previamente nosotros rompimos el Kavod de Akadosh Baruj Hu. Como nosotros rompimos ese honor a Melech HaKavod, entonces quedamos al descubierto. Y es ahí que viene todo el tema que dice la Torá, de que van a estar desoladas sus ciudades, y van a estar desoladas su tierra, y van a estar desolados su Mikdash, su santuario. ¿Por qué? Porque hay una desolación del alma. El alma está desolada, el alma está destruida, y eso trae aparejado toda la destrucción del Beit HaMikdash y de la tierra y de las ciudades. Justamente hay un tema que se repite recurrente, que habla en las Tojajot, en la reprimenda, que Hashem va a desolar todo esto. ¿Por qué? Porque todo nace en la desolación que nosotros tenemos en nuestra propia alma. Entonces justamente eso es lo que la Torah nos advierte al principio, y nos dice, Imbejukotai Teleju, la persona tiene que ser profunda y buscar el Kavod Hashem, que en definitiva, cuando buscamos el Kavod Hashem, encontramos el Kavod en todas las cosas, buscamos el honor, lo honorable para Hashem en todo lo que hacemos. Esa es la idea. Y realzamos este mundo y lo conectamos con Akadosh Baruj Hu. Como decimos en la tefilá de Arvit,
Ahora es Arbit. Entonces dice en la tefilá, antes de decir el Shema Israel, nosotros decimos, al que Hashem me lo quiero, me llamó a comer nacía bejuqueja, benismach bedibrei torateja. Nos vamos a alegrar con la Torah, no es simplemente estudiar la Torah. Dice acá claramente la bendición previa al Shema Israel, benismach bedibrei torateja. Nos vamos a alegrar con las palabras de la Torah. Benismach bedibrei torateja significa que las palabras de la Torah van a ser placenteras. Nos va a alegrar, nos tenemos que alegrar, lo que hablamos antes, si sube simhu, utnu kabod la Torah, en kabod de la Torah, tenemos que revelar, tenemos que manifestar y sacar los velos para poder descubrir el verdadero kabod, amelech hakabod, quiere decir que para nosotros es importante. Es la actitud que le ponemos a la cosa. Entonces, cuando para nosotros es importante, para Hashem también es importante y Hashem realza y eleva nuestro kabod. En contraposición, como hablamos antes, como dijimos al principio, el punto central que Hashem va a quebrar el orgullo nacional. Vamos a hacer, como dice el profeta Isaías, la vergüenza de Hazbe Shalom. ¿Por qué la vergüenza? Porque nosotros primero avergonzamos a Hashem, avergonzamos a la Torah y descuidamos nuestro acercamiento a poder profundizar. Eso es lo que dice Rashi, Viúa Malimba Torah. Esfuércense en que, ¿cuál es el esfuerzo? En ser profundos, en no quedarse con la coyuntura de las mitzvot, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino fijarse el porqué, el motivo, el placer en la Torah, la alegría de Benismach, como dice la tefilá de antes de decir Shema Israel, Abrahá, Benismach, Bedibrei Torateja, estar contento, estar alegres con las palabras de Torah que llenan nuestra alma y le dan gusto y sabor y profundidad a nuestra vida en definitiva. Y muchas veces la Torah nos habla de este tema en la misma Torah. Por ejemplo, lo que dice la Torah, Veyabó Amalek, Virajemi Miselbe Refidim, la lucha contra Amalek, nos cuenta la Torah, fue en un lugar llamado Refidim. Jajamín dicen que no encontramos ningún lugar. La guerra contra Amalek fue un lugar llamado la Parashá Beshalach. En el capítulo 17 dice que la guerra contra Amalek fue en un lugar llamado Refidim. ¿Qué es Refidim? Jajamín me explica en el Talmud que Refidim son dos palabras que se unen, Rafú y Adaim. Rafú y Adaim pusieron sus manos débiles, dejaron de estudiar la Torah, se pusieron vagos en el estudio de la Torah, en la profundización de la Torah. Y por eso, como consecuencia directa, que el Yehudí descuidó su conexión con la Torah, la profundidad con el Kabod Shamaim, eso trajo a Amalek. En la misma Torah lo dice, Vayabó Amalek, vino Amalek. ¿Cuándo vino Amalek? Vilahem Israel Berrefidim. No es un lugar físico, explican los Jajamim, es una actitud del pueblo de Israel que se pusieron Refidim, Rafú y Adaim, se aletargaron y se relajaron en buscar la profundidad de todo esto. Y acto seguido vino Amalek. Es lo que dice la Torah esta semana, que van a perseguir los enemigos. Hazbe Shalom nos dice, ¿por qué al pueblo de Israel no vemos en otras partes del mundo que persiguen a los demás pueblos? No vemos que se bajó y que se destruyó la moral de los demás pueblos. ¿Por qué lo vemos en el pueblo de Israel? Como dije antes, porque el pueblo de Israel tiene un objetivo superior. El objetivo de traer Kabod Shamaim. Cuando el pueblo de Israel descuida y se vuelve superficial, Hashem simplemente le da la lección al pueblo para poder, en definitiva, elevar al pueblo. Como dice el mismo Salmo en el capítulo 119, Gal Einai Veavita Niflaot Betorateja. Gal Einai significa que el rey David le pide a Hashem que descubra sus ojos, que sus ojos puedan ver las maravillas de la Torah. Así nos dice en el capítulo 119, Gale Inai habita Niflot Betorateja, que mis ojos puedan ver las maravillas, todas las maravillas y la profundidad de la Torah, el placer de estudiar Torah. Y este es el mejor consejo, Benismah Bedirbei Talmud Torateja, Benismah Bedirbei Torateja, que nos podamos alegrar en las palabras de Torah, y esa es la bendición. Y Hashem nos asegura, cuando el Yehudí está contento con el Kabod Shamaim,
Hashem va a hacer lo recíproco y va a traer todas las bendiciones para el pueblo de Israel. Como nos dice el profeta en Jeremías 17 nos dice Kiseh Kabod, habla de que Hashem está en el Kiseh Kabod, en el trono celestial de honor, Kiazbu, Kolos Beja y Boishu. Y la persona que no respeta, que no valora, dice Jeremías, el Kiseh Kabod, el honor de Hashem, van a ser avergonzados. Todas las personas, dice acá Jeremías 17, Kiseh Kabod Marom, el encumbrado Kiseh Kabod, el trono celestial, el trono de Amelech Kabod, Kolos Beja y Boishu, todas las personas que van a olvidarse, que van a dejar el camino de la vida, el camino de aguas vivas, como dice Jeremías, que Azbu Mekor Jaim, se olvidaron, abandonaron la fuente de la vida. Estamos hablando acá del tema del Kabod, Imbe Jukotai Teleju. Y la persona que puede, es capaz de encontrar el Kabod Shamaim en la Torá, profundizar, como dije antes, en cada pasaje, incluso en cada letra, en cada punto de la Torá, en definitiva va a descubrir el Kabod en todo que Hashem creó el mundo, y todas las criaturas, absolutamente todas las criaturas, merecen este Kabod Shamaim, este Kabod. Entonces el Yehudí que vive de esa manera no vive una vida particular, sino vive una vida social, buscando el bien en definitiva de todos los seres y de todas las criaturas. Y buscando el Kabod, como dije antes, absolutamente en cada cuestión. Por eso nos cuenta la Torá que el rey de Israel, la Torá cuenta que el pueblo de Israel tiene la mitzvah de poner un rey. Y dice que para poner este rey, la Torá da varias especificaciones, varias advertencias. Eso está escrito en el libro de Devarim, en el capítulo 17. Dice, por ejemplo, dice la Torá que el rey de Israel quiere un rey. Dice Hashem, perfecto, tiene la mitzvah que ustedes pueden tener un líder que los lleve y los acompañe a revelar este Malchut Shamaim, este Kabod. Y dice la Torá, solamente le voy a pedir algunas cosas, dice Hashem. No puede tener muchos caballos y no puede tener muchas mujeres. Y que no puede tener mucho oro y mucha plata. No puede tener cosas materiales en demasía. Y no puede tener muchas mujeres. Y no puede tener mucha plata. ¿Por qué? Porque el rey de Israel no es el rey de las demás naciones. El rey de las demás naciones es una cuestión de carácter administrativo. Pero el rey de Israel te tiene que conectar con el Kabod Shamaim, con el honor de Akadosh Baruj Hu. Entonces, él mismo tiene que ser un representante consecuente con estas cosas, que no tenga muchos caballos, muchos bienes materiales, y mucha plata, y muchas mujeres. Quiere decir que él mismo, y ni que hablar que como dice más adelante la Torá, que tenía que tener un Sefer Torá que lo acompañe a todos lados. Que vemos que el rey tiene que ser un ejemplo de lo que es Kabod Shamaim. Y justamente el líder tiene que hacer que los demás también se inspiren en este Kabod Shamaim, en este honor. Entonces él tiene que ser consecuente y no tiene que ser tan materialista. Para que inspirar a la gente que vaya por este camino. Por eso no puede tener demasiados, y no puede tener demasiadas mujeres, y no puede tener demasiado oro y plata. Y tiene que tener Sefer Torá para llevar a la gente y que la gente vaya a conectarse con Akadosh Baruj Hu. Este es justamente, y cuando el Yehudí vive de esta manera, va a encontrar el Kabod en todos lados. Como dice el Rav Kook. El Rav Kook dice en sus escritos de la siguiente manera: hay un Sod, hay un secreto. Sod Hashem, así dice el Salmo 25. El Salmo 25 es Sod Hashem Leirav. Hashem tiene un secreto. Sod Hashem Leirav. ¿Y a quién le reveló Hashem? ¿A quién le reveló este secreto? Sod Hashem Leirav, a los que lo veneran, a los que lo respetan. Hashem tiene un secreto, pero la Torá nos dice, no nos dice a nosotros cuál es el secreto. Sod Hashem Leirav. ¿Pero cuál es el secreto? Entonces dice Rav Kook, el secreto es
cómo la persona se tiene que aproximar a la naturaleza. El kabod, el honor que le tiene que dar a toda la existencia, a toda la creación, a toda la naturaleza. Ese es el Sod. Cuando la persona conecta el Sod, cuando la persona se conecta con ese Pnimiut, esa profundidad, llega al Sod Hashem Leirab. Hashem le revela el secreto, la actitud hacia la vida. ¿Y cuál es el secreto? Explica el Rav Kook. Cómo la persona tiene que comportarse correctamente, absolutamente con toda la criatura, darle kabod a todas las criaturas. No es algo particular. Las personas, dijimos antes, cada país natural se preocupa por su país, cada familia por su familia. Eso es a nivel gentil. Pero los Yehudim, que llegamos que Hashem nos da la Torah, que llegamos Sod Hashem Leirab, que encontramos, buscamos y Hashem nos da el secreto a los que temen a Hashem, a los que buscan a Hashem, nos da el secreto. Y explica el Rav Kook, ¿cuál es ese secreto? El secreto es aprender cómo está el kabod Hashem en cada criatura, en una mosca, en todo, como diciendo, el tzadik respeta y honra absolutamente, no solamente a las personas grandes, absolutamente a todo. Ese es el kabod shamayim que revelamos cuando estudiamos la Torah. Entonces, esto es justamente lo que activa todas las bendiciones que hablamos antes, la lluvia y el shalom y el mishkan, todas las cosas buenas. Si la persona descuida, como dijimos al principio, descuida este kabod shamayim, esta profundidad, este Sod Hashem Leirab, la persona lo descuida, ¿qué sucede? Hashem dice la Torah, voy a romper el orgullo nacional. ¿Por qué? Porque ustedes no se dedicaron a engrandecer el orgullo de Akadosh Baruj Hu. Si ustedes no se dedican a engrandecer el orgullo de Akadosh Baruj Hu, Hashem, para que aprendamos a lo que tenemos que hacer, rompe nuestro orgullo. Hace desolada, como dijimos antes, hace desolada nuestras ciudades, hace desolada nuestra tierra, hace desolada nuestro Mikdash. Como sabido, el Beit HaMikdash se destruyó justamente porque la persona se olvidó del kabod shamayim. Así está, ya sabemos para esta época, ya sabemos que nos olvidamos del kabod shamayim. Al olvidarse del kabod shamayim, todo queda desolado, todo queda árido, todo queda vacío. La idea es justamente para Hashem quiebra este orgullo nacional para que la persona aprenda de que no tiene que olvidarse y tiene que profundizar y captar todas estas energías que se esconden en la Torah. Tnu Kabod la Torah, esa es en definitiva lo que cantamos en Simchat Torah y lo que decimos en el Pirkei Avot. En Kabod es la Torah. No hay otro Kabod en el mundo, no hay otro honor en el mundo fuera de la Torah. Y cuanto más Torah estudiamos, más Kabod revelamos. ¿Y qué significa, nos dice Rav Kook, qué significa descubrir el Kabod? El Kabod que está absolutamente en cada cuestión, en cada cosa. Entonces vamos a aproximarnos a cada cuestión y cuestión con kabod. Y nos vamos a preguntar cuál es la manera más honorífica, cuál es la manera más honorable de aproximarnos a cada cuestión. No va a ser algo así nomás, salir técnicamente, en forma automática. Al contrario, al encontrarnos con cada cuestión en la vida, dice el Rav Kook, la persona tiene que pensar cuál es la mejor manera de glorificar y de honrar esta mitzvah, de honrar esta cuestión. ¿Cómo honramos? ¿Cómo hacemos mejor esta cuestión? No hacemos así nomás para zafar, como viene, con alpilleras y que salga lo que salga, sino al contrario, buscamos la cuestión y nos fijamos cómo es la manera más honorífica de poder cumplir con esta cosa. Entonces nos unimos, como dijimos antes, para resumir, con el kabod shamayim. Y cuando nos unimos a Kisei Kabod, a Melech HaKabod, entonces el Melech HaKabod, que ve cómo nosotros nos preocupamos por descubrir ese kabod shamayim, desde el cielo, nos manda todas las bendiciones, dándonos todas las bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando la persona se distrae, se aleja y
se va del camino de Melech HaKavod, Hashem hace las cuestiones para que la persona entienda. El pueblo de Israel, el Abarreje, Bela Besús, y lo demás va con carros y con caballos, y está perfecto. Pero el pueblo de Israel, Beanagnu Beshem Hashem, dice el Salmo, nosotros vamos por el camino de Hashem. Y si nos olvidamos a veces del camino de Hashem, Hashem nos hace recordar para que volvamos al camino del Sod Hashem, de el secreto que Hashem le da a los que siguen a Hashem, Sod Hashem Leirab, y explicó el Rav Kook qué significa el secreto de Hashem. Para los que los temen significa encontrar el Kavod en cada cuestión y cuestión, y no solamente eso, en cada cuestión y cuestión fijarse qué es lo más honorable. Así engrandecemos y santificamos el nombre de Akadosh Baruj Hu, y Hashem del Shamaim emana y nos trae todas las bendiciones como aparecen al principio de la parashá Bejukotai.